Hoy algo bueno le va a ocurrir. No hay forma que pueda perder. Yo soy el hijo de un gran rey. No hay forma que pueda perder. Tengo en mí el poder de su fe. A partir de este momento les presentamos su programa, Las Palabras de Gracia para tu Vida. Ahora soy hijo del destino. Desde que a mi vida Dios vino. No hay forma que pueda perder. Yo soy el hijo de un gran rey. Ahora soy hijo del destino. Desde que a mi vida Dios vino. No hay forma que pueda perder. Yo soy el hijo de un gran rey. Muy buenos días a todos los radioescuchas de Radio Manantial 101.5 en frecuencia modulada. Nuevamente estamos, hermanos, para poder llevar la palabra, porque este espacio está dedicado pues a la propagación de la palabra de Dios. Sabemos que a eso hemos sido llamados, para dar a conocer nuestra herencia. Nuestra herencia es Jesús. Jesús es la palabra. Él existió antes de la fundación del mundo y fue Él precisamente quien fue enviado para que nuevamente tengamos una reconciliación, pero esta vez definitiva con el Padre, ya que esa comunicación que se tenía antes, que tuvo Adán, se rompió cuando este hombre viviente, alma viviente, Adán, pecó. Ese pecado entró al espíritu y también en aquella ocasión la enfermedad entró al cuerpo. Sabemos que Dios había dado al primer hombre, Adán, todo el dominio, pero al pecar por su propia voluntad, lo hizo, mejor dicho, a Satanás, Señor sobre sí mismo. O sea que la naturaleza de la muerte espiritual, o sea, la separación del hombre y Dios, reemplazó la vida de Dios en su espíritu. Qué intercambio más tonto, ¿verdad? Así pues entró la enfermedad a todo el mundo por esta muerte espiritual que tuvo. Esto vamos a encontrar en el libro de Romanos, el libro de Romanos, capítulo 2, versículo 2, donde dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Es por eso que ya hemos nacido pecadores. Pero tenemos la buena noticia, ¿no es cierto?, que Jesús vino. Jesús vino y nos salvó y nos reconcilió. El hombre, mis hermanos, no estaba enfermo antes de morir espiritualmente, como hemos dicho al comienzo. Dijimos que el pecado es manifestado en el espíritu. La enfermedad es manifestada en el cuerpo. Esto es obra de Satanás. Ustedes saben que Satanás solamente es... desde el principio vino a robar, matar y destruir. Y dice que es mentiroso desde el principio. La sanidad nos pertenece. Esta no se introdujo en el ministerio de Jesús. Dios siempre ha provisto sanidad para su pueblo. ¿A través de qué? A través de su pacto. Sabemos que Dios mismo se reveló como el gran médico para el pueblo de Israel. Así lo confirma en el libro de Éxodo, el capítulo 15, versículo 26, donde dice: ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Él ya se da a conocer como Jehová el sanador, tu sanador, nuestro sanador. También podemos corroborar con esto en Éxodo, capítulo 23, el 25 y 26. Y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti,
y yo completaré el número de tus días. Notemos que siempre obtenemos unos números de días que Él nos ha dado. Entonces no tenemos por qué morir jóvenes. Tenemos que completar el número de nuestros días. Él nos va a hacer completar el número de nuestros días. Cuando Él nos llame, nosotros vamos a saber en nuestro espíritu que nos vamos a ir, pero no tenemos por qué morir jóvenes. Siempre cuando tenemos que salir de las casas tenemos que decir, que declarar: viviré, no moriré. Hoy es el día en que tú hiciste para mí, Señor. Sano salgo, sano vuelvo a mi casa. Y visualícese al salir nuevamente ya estar entrando a la puerta de su casa, porque usted, así como salió, tiene que volver. En el Antiguo Testamento se tenía que cumplir las condiciones de Dios para que haya un estado universal de salud. La sanidad no era una bendición automática, estaba condicionado. Mis hermanos queridos, estaba condicionada a la obediencia de lo que hablaba Dios por medio de los profetas. La enfermedad vino a través de la desobediencia. El perdón a la desobediencia que hubo trajo sanidad. Así lo tenemos en el libro de Salmos, el capítulo 107, el 17, 19 y 20. Fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades, pero clamaron a Jehová en su angustia y Él los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó. ¿Eso qué quiere decir? Que nos está diciendo en su palabra lo que tenemos que hacer para nosotros tener una vida sana como Él quiere que tengamos. Porque Él en la cruz del Calvario se llevó cada una de las enfermedades con diferentes nombres. Quizás ahora todavía no han descubierto qué enfermedades todavía vendrán, pero de todas aquellas ya nos libró Él. Él sufrió todo aquello en la cruz del Calvario para que nosotros vivamos en una salud completa. Usted es espíritu y tiene que ordenarle a ese cuerpo que tiene que obedecer a su espíritu, porque su espíritu ha sido el recreado. Y nosotros tenemos que leyendo la palabra, mis hermanos, tenemos que renovar nuestra mente y leer un poco, tener, esa comunión con el Señor y podernos dar cuenta de qué cosas nos ha mullido el Señor, qué cosas nos ha dado para que podamos vivir como Él quiere, porque dice que Él quiere que vivamos en una vida abundante, en una vida no de escasez, sino una vida abundante. Y nos ha dado la vida eterna. Por eso muchas veces, no sé si usted ha ido a algún entierro de los que conocen al Señor y de los que todavía no lo conocen. Es tan diferente. Porque en el entierro de que uno sabe de esta persona que se ha ido con el Señor, qué felicidad, ¿no? No hay que ser egoístas en pensar en nosotros los que quedamos, sino en pensar la felicidad que tiene la otra persona. Y nos viene una paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, dice la palabra. Pero ahora, volviendo al tema, ellos clamaron en su angustia y los libró de sus aflicciones. Por eso dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clamemos al Señor, declaremos su palabra. Declarando su palabra vamos a clamar. Dios había provisto un paraguas de protección a través de la palabra. Mientras ellos mantenían su pacto, no habían enfermedades lo suficientemente potentes como para venir sobre ellos. Las leyes que gobiernan la tierra llegaron a existir en la caída del hombre. Muchos culpan al Señor de accidentes, de muertes de seres queridos, de tormentas, de inundaciones.
Pero ¿saben una cosa? Todas estas leyes naturales se dejaron de lado por Jesús cuando era necesario para bendecir a la humanidad. Estas leyes dejaron de funcionar dejarán de funcionar cuando Satanás sea finalmente eliminado del contacto humano. Mientras este individuo esté presente, porque es el Señor de este mundo, aunque nosotros no somos de este mundo, pero vivimos acá, y hasta vencido también, pero este ser destructor tiene un algo que nosotros debíamos tener y saber. ¿Sabe cuál es? La persistencia. Eso es lo que a nosotros, los hijos del Dios viviente, nos falta. Porque nos aburrimos muy rápido. Dejamos de un lado la predicación o el salir a predicar su palabra. Estamos queriendo ganar a alguna persona para Cristo y no insistimos, no persistimos, sino vamos y nos dicen, hoy no deseo hablar de Jesús, estoy ocupado. Nosotros, en vez de insistir o volverlo a llamar, ya nos quedamos con eso y lo dejamos. Hasta a veces dejamos de orar por aquellas personas que estábamos pidiendo, clamando al Señor que vuelvan a Él o reciban al Señor. En cambio, ahí está la diferencia. En cambio, este enemigo está ahí, con paciencia, esperando cualquier otra oportunidad. Y es para susurrarle algo al oído. A veces, usted y yo muchas veces lo creemos. Dice pues la palabra que anda como un león rugiente, esperando a quien devorar. ¿Se da cuenta esa paciencia que tiene? Está ahí, buscando a quien hacer caer. Es como dice pues el libro de Juan, capítulo 10:10. El ladrón no vino sino para robar, para matar y destruir. Hermanito, hasta que usted encuentre la palabra que realmente le pertenece, y usted ya sabe a quién me refiero, seguirá persistiendo, va a seguir manipulando nuestra vida. Es por esta razón que insistimos en que debemos leer, en que debemos saber la palabra, la Biblia, para que no nos la robe. Lo que no debemos dejar es que nos robe la palabra. Esta palabra tiene que estar bien arraigada en cada uno de nosotros, porque en ella vamos a encontrar las respuestas a cada una de nuestras necesidades. Y la clave es que creamos la palabra. Todo lo que nos dice ahí es por algo y la tenemos que creer, porque no ha sido escrita claro por hombres, pero por inspiración del Espíritu Santo. La tenemos que implantar en nuestro corazón. Nuestro corazón es un terreno, pero que ya el Señor también, ese corazón, ese terreno ya lo abonó, ya lo preparó. ¿Para qué? Para que sea plantada ahí la semilla incorruptible, para que germine ahí en nuestro corazón. Tenemos que ejercer la autoridad que nos fue dada. Ahora nosotros somos los encargados. Nosotros nos hemos convertido en los instrumentos del Señor y los hacedores aquí en esta tierra donde vivimos. Yo voy a leer esto, escuche muy bien, en el libro de Colosenses 2:15. Libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 15. Dios desarmó a los principados y potestades que se levantaban contra nosotros, e hizo una presentación valiente y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en Él, o sea, en Jesús, y en aquella cruz. Esta es una versión amplificada. O sea que Él ya ganó, Él le ha destruido, Él lo ha destruido al enemigo. Y nosotros tenemos que pensar que Él está realmente vencido. Si usted
¿Piensa que usted ha hecho algo? No ha hecho nada, mi hermano, pero sí Jesús hizo todo por nosotros. Si vamos a pelear desde un campo de batalla, pero que ya tenemos la victoria. No porque nosotros hemos hecho algo, sino porque Jesús la ganó. Ahora tenemos otra arma, el nombre de Jesús, que también nos ha sido dada. El nombre de Jesús es más grande que la maldición. La palabra es más grande que la maldición. El Espíritu Santo es más grande que la maldición. Estas armas hacen pues al creyente más poderoso que la maldición del pecado, que la enfermedad, que el temor, que la pobreza. Estas cosas no están en nuestra herencia, mis queridos. Esto no nos pertenece. No tenemos por qué andar enfermos ni con temor. Dice que el amor echa fuera el temor. No tenemos que andar en pobreza. ¿Sabe cuándo se regocija el Satanás? Cuando usted ve su cartera y no hay ni un centavo y dice, ay, no tengo. Esa palabra le encanta, porque a usted lo debilita. Tenga fe, mis hermanos, hable. Dice que tenemos que ver las cosas invisibles, las cosas que no se ven para volverlas visibles. Pero hablemos, miremos, visualicemos. Eso tenemos que visualizar. Ver nuestro refrigerador lleno, nuestra alacena llena. Por más de que no tenga usted nada, usted vea. No sé, algo va a pasar. Pero usted créale, crea a la fuente, que es nuestro Señor, nuestro Dios Todopoderoso. ¿Ya? Entonces, nos agarraremos de la palabra, nos agarraremos de Jesús, de cada una de sus promesas que nos ha dado. Entonces, también Jesús nos pertenece, porque Jesús es nuestro hermano mayor, es todo lo que Dios quiere. Jesús es la voluntad de Dios en acción. Dios nos ha expresado perfectamente su voluntad en su Hijo Jesús. A Él le plació perfectamente todo lo que Él hizo. Pero ¿cómo fue Jesús? Fue obediente a su Padre. Tuvo una misión tan cruel y dolorosa, pero tenía que hacerlo. Su Padre mismo tomó la decisión de que venga a pagar, para que sea el sacrificio vivo, para que sea un sacrificio perfecto, y para que derrame su preciosa sangre, para que nosotros ahora seamos hijos del Dios Altísimo, con una herencia incalculable, con tanto privilegio. Y nosotros no hicimos nada realmente para ganarnos. Eso fue la muestra de su amor eterno, que lo llevó al Señor a mandar a su único Hijo a lo mejor, a lo primero que Dios tenía. Pero tenía que venir a morir por cada uno de nosotros. Ahora pues nosotros estamos parados sobre la roca que es Cristo, con toda autoridad, herederos de Dios, coherederos con Cristo Jesús. Me gusta tanto este versículo en 1 de Juan 4:17 que dice, así como Jesús es, así somos nosotros. Entonces lo tenemos todo, porque lo tenemos a Jesús. Tenemos que echar mano a esa nuestra identidad. Tenemos un intercesor ante el Padre, un abogado, un médico y el mejor médico, un Señor, un Rey. En fin, tenemos un todo. ¿Saben, mis hermanos? Somos su iglesia que estamos completos en Él. Somos su iglesia amada. Somos su cuerpo. Nosotros somos los llamados para ahora completar el sueño que siempre ha tenido nuestro Dios. Jesús es su imagen de Dios y nos predestinó a ser transformados a su imagen. ¿Se imagina eso? Nosotros lo tenemos a Jesús. Desde cuando lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador, lo tenemos a Él. Tenemos el poder que lo levantó de entre los muertos a Jesús. Ese poder ahora vive en cada uno de nosotros. Si usted todavía no lo tiene a Jesús como su Señor y Salvador,
quiere decir que no cuenta todavía con su pasaporte para ir al otro lado y estar feliz con Él y para siempre. Pero es tan fácil, mis queridos hermanos. El Señor siempre está dispuesto. Él siempre está ansioso de poder tener un hijo más. Entonces, ahí donde esté, usted puede inclinar su cabeza y puede repetir: Padre eterno, sé que necesito arrepentirme, pedirte perdón y confesar con mi boca que tú mandaste a tu Hijo Jesús a morir por mí. Y sé también que al tercer día resucitó entre los muertos y lo levantaste con un poder increíble. Aunque había una gran resistencia a esa resurrección y la ascensión de Jesús, pero no sirvió de nada, ya que tú eres el Todopoderoso, haciendo que Jesús resucite para que yo fuera perdonada o perdonado de todos mis pecados, sin excepción. Te llevaste cada una de las enfermedades en aquella cruz. Nos hiciste ricos, porque dice que en la palabra que tú te volviste pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos. Gracias, Padre. Desde ahora eres mi Padre. Jesús es mi hermano mayor. Ahora pertenezco a tu familia. He recibido mi herencia. Tu palabra me va a guiar. El Espíritu Santo me va a guiar. En la Biblia encontraré cada tesoro, cada promesa que tienes para mí. Estoy tan agradecida y alegre que yo sé que ahora hay fiesta en los cielos por cada pecador que se arrepienta y sea tu hijo. Esto puede leer en Romanos capítulo 10, versículos del 9 al 10. Y que dice que si confesaran con su boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca para salvación. Y el 13 dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Así es, mis queridos hermanos, al ser salvos nosotros tenemos la herencia que nos ha dado en Cristo Jesús. Somos justicia de Dios en Cristo Jesús, porque Él hizo eso por nosotros. Somos santos. Tenemos entrada al trono celestial de nuestro Padre. Cualquier rato podemos nosotros tener esa comunión, esa relación con Dios. Contarle cada uno de nuestros problemas. Nosotros sabemos que Él todo lo sabe, que sabe hasta cuántos cabellos tenemos en la cabeza, pero le gusta que le compartamos, le gusta que lo tomemos en cuenta. Así como nosotros padres terrenales también deseamos que nuestros hijos nos tomen en cuenta, así también Él quiere que lo tomemos en cuenta, en que realmente tengamos esa relación. ¿Y sabe qué? Mientras más nosotros nos introduzcamos en su palabra, usted y yo vamos a encontrar más tesoros que hay ahí. Tesoros inescrutables, tesoros que ni siquiera nos imaginamos. Muchas veces buscamos en el médico, en un amigo, buscamos la respuesta. Pero primero deberíamos ir a la palabra, decirle, Dios, yo quiero que me hables, yo soy tu hijo. Yo soy tu hijo amado. Amado, hemos dicho que quiere decir que nos avisa todos los secretos. No hay secretos para nosotros. En la palabra, en un libro dice que vendrá Jesús como un león o como un ladrón en la noche. Para nosotros ya no hay eso. Sabemos que cualquier rato va a venir y tenemos que estar como iglesia así sin mancha y sin arruga, esperándolo al novio. Nosotros somos las novias que nos va a recoger con tanto amor. Debe estar deseando, pero sí, Él va a venir cuando todos se hayan arrepentido, porque Él no quiere que nadie llegue, que todos lleguemos bien al conocimiento, que nadie se pierda. Eso tenemos que estar agradecidos. Tenemos que agradecerle por todo lo que hizo en la cruz del Calvario.
lo que nos perdonó cada uno de nuestros pecados, lo que Él sufrió, lo que fue azotado, lo que ahora nos dejó esa herencia que tenemos. Teniéndolo a Jesús, tenemos todo, mis hermanos. Aunque no tengamos un platita, pero vamos a estar en paz, no vamos a estar buscando, porque sabemos que Él es nuestro pastor, nada nos va a faltar. Va a ver que le van a tocar la puerta y le van a traer algo, o no sé, o tendrá un aumento de salario, no sé, pero tenemos que agradecer todo aquello que nos ha dado Él. Tenemos que ser agradecidos. Tenemos que perdonar a nuestros hermanos, por más de que nos hayan hecho cualquier cosa. Porque el perdón, mis hermanos, nos lleva a la victoria. Y el amor que tenemos que sentir por cada uno, y más por los hermanos de la iglesia, nuestros hermanos de fe. Porque somos una familia. Tenemos que dar siempre el primer lugar al Señor. Aunque a veces es difícil porque tenemos que salir a algún lado, pero Él es lo primero. Sin Él nada somos. Sin Él nada vamos a obtener. Gracias a Dios que Él lo hizo todo. Nosotros no hicimos nada. Bueno, mis queridos hermanos, pero también ustedes, congréguense el domingo. Miren, hoy día es el último viernes del mes de agosto. Vamos a comenzar un nuevo mes, el mes de septiembre. Va a venir cargado de la manifestación de su herencia. Lea la palabra, mi hermano querido. Empápese de la palabra. Se va a enamorar, no va a querer soltar la palabra. Ahí va a tener todo, va a vivir mejor, va a tener más deseos de servirlo. Qué privilegio es servirlo. En su iglesia, vayan a servirle, vayan a servirle de ujier, no sé, aunque de limpieza, de lo que nos necesiten. Ahí tenemos que estar prestos nosotros. Entonces, mis queridos hermanos, los dejo y hasta el próximo viernes será. Mientras tanto, congréguense en sus congregaciones y sean felices, siempre gozosos. Eso es lo que nos quiere ver el Señor. Ante cualquier circunstancia, siempre el gozo del Señor es el que nos va a fortalecer. Muy buenos días. Ahora, una vez que usted elige creer lo que Dios dijo, va a tener que pasar algún tiempo averiguando lo que Él dijo. Si usted entiende la formación de la Biblia, este no es un libro religioso. El cristianismo no es una religión. Cristianismo salió de la cristiandad. Esta es la copia de un pacto de sangre. Y la religión e ideas religiosas se han formado de ello, pero eso es la copia de un pacto de sangre entre Dios y un pueblo. La mayoría de esa gente, una vez descendieron de un hombre llamado Abraham, y él tenía un pacto de sangre con Dios. Y debido a ese pacto de sangre con Dios, la vida de Jesús fue producto de Dios en esta tierra por la promesa de Dios en el pacto de sangre,
Y la razón por qué se escribió fue para que futuras generaciones pudieran tomar esa misma promesa como base. Uno no tenía que ser Abraham para tenerlo, y todo lo que uno debía hacer era mantenerlo y entrar en ello, pues Dios lo honraría por ser un pacto de sangre. Y por medio de eso vino el ministerio y la vida de Jesús. Él vino por medio de ese pacto. Y a causa de su vida y su sangre, en lugar de la sangre de animales, y después de él ya no necesitábamos derramar más sangre, y es una extensión de ese viejo pacto que vino a ser el nuevo pacto. Y eso no es un pacto diferente, es una extensión del primero. Pues si usted pertenece a Cristo, es simiente de Abraham y heredero según la promesa, todo por fe. Gálatas 3:14, verso 29 dice: usted pertenece a Cristo y es simiente de Abraham, heredero, herederos. Ya ven, esto no es un libro religioso, este es un testamento, y usted el heredero. Permítame preguntarles algo. ¿Por qué tendría usted o cualquier otro la idea de que obtendremos lo que Dios nos dio al morirnos? ¿Lo ven? Y esa es la idea que el diablo ha fomentado a través de la religión, porque no lo sacamos de la palabra de Dios, sino de nuestro pensamiento. Y es que nunca tomamos tiempo para meditar en la palabra. La religión es dura. ¿Saben por qué? Porque tiene que memorizar doctrina religiosa. Y eso toma mucho dinero y mucho estudio y mucha educación. Pues hay que memorizarlo. No tiene sentido que yo voy a recibir lo que Dios me dejó cuando yo muera y vaya al cielo. No, lo recibí cuando Él murió. Esa era toda la idea. Él murió a fin de traer este nuevo deseo y testamento. El nuevo pacto es un libro de promesas de pacto de sangre entre Dios y su pueblo. María escogió eso en vez de la cocina. Aleluya. Y Jesús dijo algo de lo cual ella se apoderó, y proveerá para ella en la cocina, proveerá para ella en lo físico, proveerá para ella más adelante, y nadie se lo podrá quitar. Está lista para cualquier ataque del diablo contra ella, está lista, pero si pasa el tiempo en la cocina tendría problemas con su hermana, y los problemas duros de la vida la acosarían el resto de su vida. Y quiero, antes de cambiar de dirección, quiero presentarles esto porque el tiempo para esto ha llegado. El tiempo para lo que voy a decir y lo que dije hace un momento sobre elevar su mirada de acuerdo a la palabra de Dios, creyendo que en Dios no hay límite financiero, no hay límite en su salud física, no hay límite creyendo a Dios por su familia. Usted no está limitado ni atado en donde trabaja, se ata y se limita por el tiempo que no pasa en la palabra de Dios. Así que es tiempo para hablar de esto, es tiempo que el pueblo de Dios ponga su mirada en la palabra, y es tiempo de volver a ver lo que Creflo predicó el otro día y lo que Jerry predicó, y poner esas cintas y escucharlas de principio a fin hasta que se gasten, y escuchar hasta gastarlas. O sea, usted pone eso en su corazón hasta que rebase en su cerebro. Para ustedes como respirar. En vez de solo decir de vez en cuando, Dios suple mis necesidades de acuerdo a sus riquezas. Capte esto. Gracias, Señor. Norval Hayes, y la mayoría de ustedes saben quién es Norval. Norval es un hombre que tuvo mucho éxito en negocios y finanzas, tuvo mucho éxito aún antes de conocer al Señor, pero luego entró en la palabra de Dios, empezó a entender dónde estaba el verdadero poder de esto, y él dejó de ser un hombre de negocios y entró al ministerio, y su negocio creció mucho. Y Dios empezó a bendecirlo económicamente. ¿Y por qué eso? Porque él sabía cómo.
Y ahora quiero contarles un incidente en su vida. Esto me conmovió sobremanera. Esto es algo que me irritó, me molestó y al mismo tiempo me emocionó. Porque lo he visto una y otra vez y como Creflo dijo, yo deseara poder abrir su cabeza, ponerles estas cosas, porque yo sé lo que produce. Este hombre sentado aquí, lo encontré en una tienda, era ministro del Evangelio, nacido de nuevo y bautizado en el Espíritu Santo, ministro, ordenado, lo hallé en esa tienda, trabajando por problemas y dificultades económicas y un ataque que vino del diablo contra él, lo obligó a salir del ministerio. Es una pena, pero él no sabía qué hacer al respecto. Lo que la religión le había enseñado, lo ahogaba, ¿cierto? Y yo estaba allí en esa tienda caminando y él me vio y para ser breve, él terminó por decirme que necesitaba oración. Pienso que Larry pensó que yo me iría y oraría después. No, sino que aunque él estaba trabajando en esa tienda, pero nos gozamos allí. Pero hermano Copeland, ellos podían despedirlo. Eso no me molesta a mí. Oh, sí, él y yo oramos y salté y grité alabando a Dios, gloria a Dios. Pero eso no es el fin de todo, pues antes de que terminara eso, el Señor me dijo, quiero que regreses allá y quiero que plantes una semilla en la vida de ese joven. Así es que yo fui y le llevé un dinero. Bien, eso empezó algo en su vida. Él cambió dejando la religión y entró en la palabra de Dios y Dios lo sacudió sacándolo de la confusión y lo afirmó en la palabra de Dios, lo estableció como poner de nuevo un tren en los rieles, gloria a Dios, para que corra de nuevo como debía correr. Ahora, el hermano Norval fue a una iglesia y el pastor y su congregación, que no era grande, era una iglesia pequeña. En ese tiempo en particular tenían alrededor de 300 en la congregación. Tenían unos 300 personas esa noche. Y necesitaban un autobús para la escuela. Necesitaban uno nuevo. No necesitaban algo ya usado por el diablo. ¿Entienden eso? Estoy cansado de esos autobuses viejos y aviones viejos reconstruidos, cosas viejas, fabrican nuevos hoy. Y aquí el Señor le dijo a Norval, yo quiero que tú demuestres. Y Norval dijo, ellos necesitan, dinero para ese autobús, y yo no sé cuánto costaría, y yo pensé quizás unos 15, 16, 18 mil dólares, o que fuera, pero Norval dijo, yo voy a demostrarlo, y yo quiero enseñarles algo. Él tomó $10 y dijo, yo voy a sembrar estos $10 en la ofrenda ahora de esta iglesia. Y él oró la oración y oró con ellos, lo dio como semilla y leyó la escritura, y noten que él hizo exactamente lo que el hermano Creflo está predicando, lo que el resto predicamos, gloria a Dios. Afírmelo, afírmelo, fíjelo en sus ojos, su boca, su corazón, su boca, sus oídos, su boca y su corazón, sus ojos, sus oídos. Solo así podrá librarse. Pero hermano Copeland, nuestros ingresos son fijos, no tenemos dinero, solo tenemos unos $10, no podemos comprar un autobús, la cosecha del tomate fracasó. También el algodón. No, el diablo le robó su fe. Probablemente esa fue la razón del fracaso. Quizá los insectos no son el problema. Y él les dijo, ahora voy a demostrarles algo. Yo estoy creyendo a Dios con estos $10 que voy a dar. Producirán 100 tantos más para la iglesia.
Eso serían $1,000. Y él dijo, estoy creyendo a Dios que eso vendrá de formas inesperadas. Voy a demostrarles esto y ustedes hagan lo mismo. Yo regresaré en tantas semanas por aquí y vendré en ese tiempo y yo voy a guardar un registro de esto y voy a decir esto tantas veces y voy a hacerlo. Y él les mostró todo. Igual como el hermano Creflo nos mostró aquí. Se los voy a enseñar y él les habló de todo eso. Pasó toda la tarde allí en esa iglesia hablando. Les mostró exactamente cómo creer y les explicó por qué dar esos $10. Recogieron una ofrenda buena. La gente puso $10. Habían unas 300 personas. Bien, él se ocupó en la palabra. Cada mañana él se levantaba y confesaba las escrituras sobre prosperidad y las escrituras de apoyarse en la palabra de Dios, atando al diablo, y se alegraba y decía, esto sí que me emociona. Tendremos un autobús, gloria a Dios, vamos a tener uno nuevo para la iglesia, para que los niños viajen allí. Me emociona. Y dijo que la gente le daba dinero en las formas y lugares más extraños. Alguien le decía, bueno, le voy a decir una cosa, hemos tenido estas cosas aquí para la venta por un tiempo, pero planeamos ponerlos en oferta, no íbamos a tener el descuento hasta el lunes, pero quiero descontárselo a usted ahora. Bien, él apartaba la diferencia de $5, $10, $15, $20, lo que fuera. Eso es para el autobús. Y él se mantuvo firme. De todos modos, era algo que él planeaba. Cuando regresó a esa iglesia, él tenía sus $1,000. Dijo, gloria a Dios. ¿Cuántos hicieron exactamente lo que les dije? Ni uno. Ellos podían haber dado $300,000 en la iglesia. Pero se ocuparon viendo televisión toda la tarde y se preocupaban del trabajo y cortando el césped y yendo a los juegos de las pequeñas ligas. Y quieren que sea muy franco y claro con ustedes. Quieren que les diga cómo ve Dios eso. Olvídense del autobús. El diablo les robó. Dios envió un hombre y les mostró qué hacer con lo que ellos ya tenían. Pero el diablo les robó. Y piensan que podríamos decir, pues hermano Copeland, algunos podemos hacer eso y otros no. Usted no puede hacer eso y no se va a salir con la suya. No le voy a permitir que haga eso. Les voy a dar unas pesadillas horribles. Voy a encararlos. Y cuando se vaya al baño tratando de borrar esa pesadilla, usted va a regresar a dormir y va a soñar de nuevo con nosotros. Me encamino hacia algo, busco un objetivo, busco lo mismo, lo fundamental, eso que es la palabra de Dios. Y yo estoy logrando algo y estoy haciendo algo, aleluya. Y usted tendrá que levantarse de nuevo. Usted tiene un ministerio donde un hombre crea a Dios para un presupuesto de 2 millones, 3 millones, 10 millones, 40 millones, 60 millones, y él está creyendo a Dios y creyéndole en todo, y tiene 100 personas trabajando para él. El presupuesto de ellos no debería ser 10 millones. Debería ser 100 millones de dólares, pues todos deberían estar creyendo por la misma cantidad. Piense cuánta semilla tendría. Bien, gloria a Dios. Permítame decirle una cosa. Nosotros deberíamos ser los gigantes de fe más grandes que el mundo haya tenido. Gloria a Dios. Y al concluir esto hoy, quiero mostrarles esto. ¿Recuerdan lo que Jesús dijo? Una cosa es necesaria. María ha escogido la buena parte. Una cosa es necesaria. La palabra de Dios, de acuerdo a Marcos 4 y verso 20, la palabra va a producir un 100 por 1.
En Romanos 10 dice, la fe es por el oír y el oír de la palabra. En primera de Pedro 1 dice, siendo renacido de simiente incorruptible por la palabra de Dios. Primera de Pedro 2 dice, el crecimiento espiritual viene por la leche de la palabra. Juan 8 dice, si permanecen en mi palabra serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad les hará libres. La palabra produce libertad. En Proverbios 4:20, la palabra de Dios dice, junto con primera de Juan 2, que victoria y sanidad se hallan en la palabra. Él envió su palabra y lo sanó. Deuteronomios 8:18, es Dios quien da el poder de hacer riquezas. Bueno, ¿qué es poder? Dios da el poder, Dios le da el poder. El capítulo 1 de Romanos dice, el evangelio es el poder de Dios. Dios le da el poder para tener riquezas. El pueblo de Dios debería prosperar en Dios si la gente del mundo y los inconversos prosperan. Aleluya. Amén. La palabra producirá un 100 por 1. Dios le dijo a Josué, medita en mi palabra día y noche para que guardes y hagas todo lo que en ella está escrito y prosperarás y tendrás éxito en todo. La palabra nos dice en Hechos 20:32 que la palabra es nuestra fuerza. Y así podemos continuar y continuar de acuerdo a su poder divino y abundante y grandes preciosas promesas por las cuales somos participantes de su poder divino. La palabra de Dios produce un 100 por 1. Así es que una cosa es necesaria, una sola cosa. Usted no necesita más, con la palabra puede obtener trabajo. ¿Entienden lo que digo? Pues yo necesito un trabajo, usted tiene un trabajo. Pase unas 8 horas al día en la palabra de Dios. Sí, entiendo que ellos se enojan. Me pasó a mí. Bien, usted necesita salir y hacer algo. No, yo estaba haciendo algo. Yo hacía algo. Estaba atado a la palabra. Yo entendí al comienzo de este ministerio. Dios me guió a esto. Yo no lo sabía en ese tiempo, pero más tarde yo me di cuenta que el gobierno americano en la Segunda Guerra Mundial formó una escuela en Monterrey, California, y en esa escuela de idiomas vieron que si sacamos a alguien de su ambiente de inglés, sumergiéndolo del todo en otro idioma, ellos decían que si se podía sumergir a alguien en el ambiente de otra lengua, sin permitirle hablar inglés, sin permitirle hablar su idioma, ni tener nada que ver con él, nadie le hablaría en inglés. Tenían instructores enseñando a esa gente que no hablaban inglés. Pero era un ambiente de total inmersión, que se podía lograr que uno tuviera fluidez en otro idioma en menos de 8 semanas. Lograron eso con éxito y usted podía hablar con fluidez, podía comunicarse bien, tener fluidez. No lo dominaba, pero tenía fluidez. Uno podía lograr eso en 6 semanas o menos si ellos no le permitían ser expuesto a ninguna otra lengua. Bien, yo decidí que quería hacer eso. Así que hallé la escuela de idiomas y me involucré. Fue la forma inicial como yo aprendí el idioma español. Y además lo que aprendí de esto, cuando salí de la escuela, fue esto, y era algo gracioso. Cuando salí de la escuela tuve que estar cerca de gente de habla hispana y mantenerme a su alrededor, pues si no lo hacía en pocos días empezaba a tartamudear. Pues yo tenía que ser mi propio intérprete, no podía hablarlo, menos interpretarlo. Y recuerdo una vez que fui donde Jim Zerkel en Guatemala, y al instante que llegué allá empecé a leer cada letrero que veía, pues no había practicado el español por un buen tiempo, y aquí estoy tratando de librarme del acento inglés tejano y tratando de hacer eso a un lado y regresar a mi español. Leía cada letrero que veía y a menos que tuviera que hacerlo, no permitía que nadie me hablara en inglés. Desde luego lo hacía en los servicios, pues tenía
que saber lo que el hermano Cerkel quería. El domingo en la tarde prediqué en su congregación y tuve un intérprete que fue el mejor intérprete que he tenido en todo mi ministerio. Quiero decirles que él podía interpretar tan rápido como yo hablaba, no debía preocuparme de él, yo no prestaba ninguna atención a lo que él decía, hablaba tan rápido como yo, hacía los mismos gestos que yo hacía y estaba bajo la misma unción que yo, y estaba en medio de eso y sin pensarlo empecé a hablar español y prediqué en español sin parar, yo no sé, varios minutos antes de detenerme y darme cuenta, y cuando lo hice él, lo hizo en inglés. Y solo intercambiábamos papeles. ¿Ven lo que me sucedió a mí? ¿Ven lo que me sucedió? Cuando empecé este ministerio me di cuenta, dije, Gloria, ¿sabes qué? También funciona en la palabra. Si me sumerjo totalmente en la palabra de Dios, funcionará de igual forma, pues mi fe se levantará a ese nivel y no lo voy a lograr en unos 30 minutos el domingo. Así que me sumergí en ello, busqué cintas del hermano Kagan y me encerré allá en la cochera, igual como Creflo lo hizo por ese cáncer que se arraigó en su cuerpo. Esa es la forma de librarse, así es como logramos salud, así es como somos sanados aún hoy. Me acostaba con ello y me levantaba con ello. Tenía o el Nuevo Testamento grabado o al hermano Hagen predicándome fe, gloria a Dios. Noche y día y noche, noche y día y noche, noche y día. Un día yo caminaba en mi sala y unas personas habían venido a quedarse con nosotros por unos días y ellos veían televisión. Y yo me cansé de eso. Yo no estaba ahí para ver televisión, yo estaba encerrado con la palabra de Dios y esa cosa era una irritación. Yo sin pensarlo solo caminé por la sala y dije, ¡cállese! Y se apagó. Y el muchacho que estaba con nosotros, él realmente no sabía qué pensar. Él lo llevó al taller, lo arreglaron y le costó $75. Dirán, hermano Copeland, no piensa, yo no pienso, yo sé. Y estamos llegando a un lugar donde al andar y hablar fe, cosas van a suceder en su presencia y ahora mismo, pero usted tendrá que quitar la mirada de sí mismo y de sus alrededores y empezar a extenderse con su fe, pues la palabra de Dios es lo que es necesario y que producirá 100 por 1 y usted se sumerge, lo produce, recibirán algo. Todos de pie, demos alabanza al Señor. Gracias Jesús, gracias Jesús. Levante sus manos y dígalo de nuevo, soy un campeón. La palabra funciona. La palabra funciona. Yo escojo esa buena parte. Me siento a los pies de Jesús. Escojo la palabra. Escojo la palabra. La palabra es la fuente de mi éxito. La palabra es la fuente de mi incremento. La palabra es mi fuente. Yo no dependo del mundo. Estoy conectado al cielo. La palabra es mi fuente. Entre mi Dios y yo. Aleluya, aleluya, aleluya.